Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de castellano de segundo año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y quiero preguntarles chicos cómo les ha estado yendo. Seguro que muy bien, ¿cierto? Estamos a muy poco de terminar este bimestre. Y recuerden que hay que seguir siendo muy participativos en nuestras clases virtuales y sobre todo ver todos los videos que los profesores colgamos en el YouTube, que son nuestras clases también. Recuerden que es importante poder visualizar siempre las clases para entrar preparados, ¿sí? Entonces chicos, yo sé que ustedes son jóvenes muy responsables, son jovencitos muy estudiosos y que van a tener excelentes resultados ya dentro de muy poquito que finalizamos el tercer bimestre. Hoy día chicos tendremos nuestra clase, una clase muy bonita, una clase que habla de una categoría gramatical. ¿Y cuál es esa categoría? Pues es el adverbio. Entonces vamos a comenzar para poder entender esta clase y ya saben, mucha atención y participación desde sus casas, ¿sí? Bien, hoy día chicos hablaremos del adverbio. Pero antes de explicar lo que es el adverbio, recuerden los criterios de estudio que tiene esta categoría gramatical, que ya los hemos venido repitiendo a lo largo de todas nuestras clases. ¿Cuáles son esos 4 criterios que estudian a las categorías gramaticales? El morfológico, el semántico, el sintáctico y el lexicológico. Muy bien. Entonces, mis queridos chicos, cuando nosotros hablamos del adverbio, vamos a estudiarlo desde estos 4 criterios o estos 4 puntos de vista. Vamos a comenzar con el primero, la morfología. La morfología nos dice que el adverbio es una palabra que no tiene accidentes gramaticales, es decir, no va a variar. Por lo tanto, ¿cómo llamamos a las palabras que no poseen accidentes gramaticales y que no varían? Muy bien, las llamamos invariables. Sí, el adverbio, chicos, es una palabra invariable. No va a tener ninguna modificación, puesto que no posee accidentes gramaticales. Muy bien, ¿sí? Cuando hablamos del segundo criterio, que es el criterio semántico, la semántica nos dice que el adverbio es una palabra que expresa circunstancias. Nos da ciertas ideas. ¿Circunstancias con referente a qué? Pues vamos a ver. Nos da la idea de tiempo, de lugar, de modo, de duda, de afirmación, de negación, de cantidad, entre otros. ¿Sí? Entonces, estas circunstancias son las ideas que expresa el adverbio. ¿Correcto? Entonces lo vamos a poner por aquí para poder recordarlo. Expresa circunstancias. Recordamos. Tiempo, de duda, de negación, de afirmación, de lugar, de modo, entre otras. Sintácticamente, el adverbio cumple una función muy importante, que es la de modificar. Pero ¿a quién modifica el adverbio? ¿Sobre quién va a influir el adverbio? Pues va a modificar a 3 categorías gramaticales. ¿Y cuáles son? Yo te las voy a mostrar aquí. La primera de ellas es que modifica al verbo, modifica al adjetivo y también suele modificar al propio adverbio. ¿Sí? Entonces, chicos, recordamos que la función del adverbio es la de modificar al verbo, al adjetivo y al adverbio. ¿Sí? Muy bien. Lexicológicamente, el adverbio ha incorporado nuevos términos a lo largo de estos años. Entonces, nosotros podemos decir que pertenece al inventario abierto. Lexicológicamente, el adverbio es de inventario abierto. ¿Sí? Aquí lo ponemos. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros vemos al adverbio desde estos 4 puntos de vista, no podemos pasar por alto la importancia que tiene esta palabra en la oración. Normalmente la vamos a encontrar siempre en el predicado y va a modificar a las palabras que ya había mencionado, al verbo, al adjetivo y al propio adverbio. ¿Sí? Recuerda también que el adverbio es una palabra invariable. No sufre de ninguna modificación en sí, de ninguna variación. ¿Correcto? Muy bien.
¿Cuántas clases de adverbios hay? En realidad hay varias clases de adverbios. Nosotros vamos a recordar aquí algunas de ellas y vamos a comenzar con el adverbio de tiempo. Cuando yo les pregunto a ustedes tiempo, ¿qué se viene a nuestra cabeza? Muy bien, el cuándo, ¿verdad? El tiempo, ¿sí? Perfecto. Entonces, para identificar a los adverbios de tiempo, nosotros podemos hacer una pregunta que nos suele ayudar a corroborar que pertenece a esta clase de adverbio. ¿Y cuál es esa pregunta? Pues precisamente la pregunta ¿cuándo? Yo le puedo preguntar al verbo ¿cuándo? Y este me dará una respuesta. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo más empleados? Pues aquí te los traigo. Vamos a leerlos, ¿sí? Estos son los más empleados o utilizados. No son los únicos, hay más, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esos adverbios de tiempo. Hoy es un adverbio de tiempo. Ayer, recién, ahora, tarde, temprano, pronto, anoche, entre otros, ¿sí? Porque como les acabo de decir, hay varios adverbios de tiempo. Aquí yo te he traído una pequeña lista. Todos estos adverbios se consideran de tiempo porque responden a la pregunta ¿cuándo? Muy bien. A ver, chicos, yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar el adverbio de tiempo en la oración que está en la pizarra, ¿sí? Vamos a identificar el adverbio de tiempo. La oración dice, me levantaré temprano. ¿Identificaron el adverbio de tiempo? Muy bien, por ahí de repente ya saben cuál es ese adverbio. Puedo ayudarme con la pregunta ¿cuándo? Recuerda, es una forma de encontrarlo. En algunas ocasiones quizás no vas a recurrir a la pregunta porque son muy fáciles de identificar. Entonces, ¿cuándo me voy a levantar? Dice temprano. Temprano es el adverbio de tiempo. Efectivamente, chicos. Entonces lo vamos a subrayar ahí para identificar al adverbio de tiempo. Aquí está, ¿sí? Vamos a ponerlo entonces, adverbio de tiempo. Listo, chicos. Muy bien. Ven qué fácil es identificarlo, ¿cierto? Vamos a ver otra clase de adverbios que son los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar también responden a una pregunta. ¿Con qué pregunta los podemos encontrar? A ver, el lugar. Si yo quiero encontrarme con alguien, muy bien, hago la pregunta ¿dónde? ¿Dónde es la pregunta que yo puedo hacerle al verbo para hallar el adverbio de lugar? Efectivamente, ahí está. ¿Cuáles son los adverbios de lugar más conocidos? Pues también te traje aquí una lista. Recuerda que no son los únicos, tenemos varios adverbios de lugar, pero estos son los más empleados. Vamos a verlos, ¿sí? Tenemos allí, encima, acá, alrededor, ahí, delante, abajo, aquí, entre otros, ¿sí? Muy bien, estos son algunos adverbios de lugar. Todos ellos responden a la pregunta ¿dónde? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a identificarlos en la siguiente oración. Se cayó ahí. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Puedo hacer la pregunta. ¿Dónde se cayó? Ahí. Muy bien. Entonces vamos a subrayar el adverbio de lugar. Bien, chicos. Excelente hasta aquí. Ahí está el adverbio de lugar. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver otra clase de adverbios, ¿sí? Tenemos los adverbios de cantidad. Cuando hablamos de cantidad, hablamos de... Muy bien. De cuánto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto será la pregunta para hallar al adverbio de cantidad? Vamos a ponerlo aquí. Y ya sabes que esta pregunta se le hace al verbo, ¿sí? Muy bien. Algunos adverbios de cantidad que solemos emplear están aquí. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? Tenemos al muy, poco, mucho, más, tan, bastante, menos, demasiado, entre otros. Todos ellos me dan idea de cantidad. Muy bien, chicos. Vamos a ponerlos por aquí para que tú los puedas recordar. Ahí están, adverbios de cantidad, ¿sí?
Vamos a ubicarlo en la oración que está en la pizarra. Lili ama mucho a su hijo. ¿Identificaste el adverbio de cantidad? Yo sé que sí. ¿Puedo hacer la pregunta entonces? ¿Cuánto ama Lili a su hijo? ¿Cuánto lo ama, chicos? Mucho, muy bien. Entonces, mucho será el adverbio de cantidad. Excelente. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí estamos yendo excelente. Vamos a continuar porque los adverbios continúan en clases. Entonces tenemos al cuarto tipo de adverbio, que es el adverbio de modo, ¿sí? El modo, la actitud. Para hallar un adverbio de modo, se suele hacer también una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Pues la pregunta, ¿cómo? ¿Sí? Yo pregunto cómo. ¿A quién le pregunto, chicos? Al verbo, excelente, al verbo. Entonces, vamos a mencionar algunos adverbios de modo. Aquí lo sé. Tenemos entonces el así, mal, bien, despacio, entre otros. Pero te habrás percatado que yo debajo he colocado unos adverbios más que se caracterizan porque terminan en mente. Es que aquí también vamos a ubicar a algunos adjetivos que terminan o se les agrega el sufijo mente. Cuando a un adjetivo tú le agregas este morfema, lo conviertes en un adverbio. Recuerda que la gran mayoría de adjetivos terminados en mente se convierten en adverbios de modo. Pero estamos hablando de la mayoría, como por ejemplo, amablemente, cómodamente, suavemente, débilmente, entre otros, ¿sí? Entonces, chicos, lo vamos a poner aquí para que tú los puedas también recordar. ¿Ah? Los primeros, los que están en la primera fila, en la primera línea, son los adverbios clásicos, los adverbios de modo. Pero recuerda que en la segunda línea tenemos a algunos adjetivos a los cuales se le añadió el sufijo o el morfema mente y estos se convirtieron en adverbios. En este caso yo te he traído adverbios de modo, ¿sí? Vamos entonces con un ejemplito. Tenemos la oración. Despacio cayó el meteorito. ¿Cómo cayó el meteorito? Despacio, muy bien. Entonces despacio será el adverbio de modo. Correcto. Vamos a ponerle ahí adverbio de modo. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a continuar con otra clase de adverbios, que son los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación no requieren de ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de hallar. Entonces, vamos a ver cuáles son los adverbios de afirmación más conocidos. Aquí los tenemos. Mira aquí. Tenemos el sí, que es un adverbio de afirmación. También, ¿no?, tenemos seguramente, es otro adverbio de afirmación. Mira la terminación mente, pero en este caso estamos frente a un adverbio de afirmación. Ciertamente, verdaderamente, entre otros. Todos ellos me dan ideas de afirmación. Entonces lo vamos a poner por aquí. Ahí están los adverbios de afirmación y vamos a identificarlo en una oración. La oración dice: Diego sí quiere un auto. ¿Cuál es el adverbio de afirmación en esta oración? Sí, muy bien. Entonces lo vamos a subrayar y vamos a poner adverbio de afirmación. Correcto, chicos. Y así como hay de afirmación, también tenemos adverbios de negación. Correcto. Los adverbios de negación no requieren de ninguna pregunta porque también son muy fáciles de hallar. Entonces, vamos a trabajar con algunos adverbios de negación. Por ejemplo, ¿cuál sería un adverbio de negación? No, muy bien. No, nunca, tampoco, jamás, ¿verdad? Estos adverbios me dan la idea de negación. Ahí los ponemos para recordarlos y nos vamos a la oración para ubicarlo. No deseo salir contigo.
¿Cuál es el adverbio de negación? No. Muy bien. Entonces vamos a subrayarlo. Adverbio de negación. Listo, chicos. Si hay adverbios de afirmación y de negación, pues también tenemos adverbios de duda. Los adverbios de duda, al igual que los anteriores, no requiere de preguntas. ¿Cuáles son algunos adverbios de duda? Pues los tenemos aquí. Mira, quizá, acaso, tal vez, probablemente. Estos son adverbios de duda, ¿sí? Los ponemos aquí. Ahí está, chicos. Y los vamos a ubicar en una oración también. Yo tengo la siguiente oración. Probablemente no salga. Probablemente, me da idea de duda, ¿verdad? No estoy segura. Entonces, estoy frente a un adverbio de duda. Muy bien hasta aquí. Muy bien, chicos. Ahora, recuerda que los adverbios se van también a clasificar por la forma que tiene cada uno de ellos. En este caso vamos a hablar de los adverbios simples. ¿Qué son los adverbios simples? Los adverbios simples son aquellos adverbios formados por una sola palabra, es decir, formados por un solo lexema, como la gran mayoría que acabamos de ver. En este caso tenemos adverbios simples, todos ellos formados por una sola palabra, por una sola raíz. Hoy, ayer, tarde, acá, abajo, todos ellos formados por una sola palabra, ¿no? Mucho, más, también, sí, no. Entonces aquí te he traído un ejemplito de adverbios simples, mira. Tenemos aquí dos adverbios simples. Una sola raíz. Muy. Ayer, una sola raíz, ¿sí? A esto se le denomina adverbio simple. Ahí lo voy a poner, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de adverbios son los adverbios derivados. ¿Cómo reconozco un adverbio derivado? Pues son aquellos a los cuales se les agrega el morfema mente. ¿Te acuerdas? Lo vimos aquí en el adverbio de modo, ¿sí? Entonces, a esta clase de adverbios, los que están en la segunda fila, se les conoce como adverbios derivados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para formar un adverbio derivado? Al adjetivo le vamos a añadir el morfema mente, ¿sí? Entonces, si yo tengo el adjetivo útil, para transformarlo en un adverbio derivado, yo le agrego el morfema mente. Útilmente, ¿sí? Muy bien. Y por último tenemos a las locuciones adverbiales. ¿Qué es una locución adverbial? Una locución adverbial es un conjunto de palabras que cumple la función de un adverbio, ¿sí? Recuerda, no es una palabra, es un conjunto de palabras. Como por ejemplo, acá tenemos una locución adverbial, de sol a sol. Si yo dijera, mi padre trabaja de sol a sol, ¿a qué hago referencia? Muy bien, a que trabaja demasiado, trabaja mucho, ¿verdad? Entonces, esta locución está cumpliendo la función de un adverbio. Muy bien, chicos. Vamos entonces con nuestros libros para poder hacer nuestros ejercicios, ¿sí? Nos vamos a la página 176, la clase El adverbio. El adverbio, definición y clases. Ese es nuestro tema del día de hoy. Página 176, retroalimentando con las fijas. Vamos con la número 1. Subraya los adverbios presentes en las siguientes oraciones. Son dos oraciones. Vamos con la primera. Nos aburrimos mucho en el viaje de regreso, ¿sí? ¿Cuál es el adverbio que encontramos en esa oración? Mucho, muy bien. Lo subrayamos, es un adverbio de cantidad. Excelente. Vamos con la siguiente oración. Cuando nos bajamos, ella estaba ahí. ¿Dónde está el adverbio? Muy bien, hemos reconocido al primero. Ahí, adverbio de lugar. Pero también tenemos a cuándo, que es un adverbio de tiempo.
Entonces lo subrayamos también. Muy bien, chicos, los demás ejercicios los vamos a hacer en nuestras clases virtuales. Recuerden que hay una tareita. La tarea en el Ahora hazlo tú de la página 178. Recuerden, chicos, seguir las indicaciones. Lean con mucha cautela y marquen la respuesta correcta. Sé que lo harán excelente. Les deseo mucha suerte en estos últimos días que ya nos quedan de este bimestre. Sé que van a salir muy bien en sus exámenes. Prepárense, ustedes tienen siempre que ser muy responsables y sobre todo muy estudiosos. Sé que van a tener unas excelentes notas si es que siguen las indicaciones de sus maestros. Nos vemos muy pronto en nuestras siguientes clases. Cuídense mucho, chicos.